En el siguiente video presentaremos acerca de los vectores y su aplicación. Bueno, los integrantes son Enríquez Córdoba Caterine, Pechea Alvarado Luis, Saavedra Acuña Camila y Barrenechea Rivera Gonzalo. ¿Qué es un vector? En física, un vector se define como un ente matemático que gráficamente se representa mediante un segmento recta que posee una orientación definida en el espacio. El vector es utilizado para representar los fenómenos como el movimiento, la fuerza, la aceleración, el peso de un cuerpo, también la dirección de muchos fenómenos físicos, entre otros. Ahora, en tipos de vectores, existen muchos, pero algunos de estos son el vector, como el vector nulo, que tiene por módulo 0 y no se le puede asignar ni una dirección ni sentido, y su extremo y origen yacen en un mismo punto. El vector unitario tienen por módulo la unidad, también tiene dirección y sentido, pero lo que no tiene es una dimensión. Los vectores equivalentes, o también llamados iguales, tienen el mismo módulo y la misma dirección y sentido. Los vectores opuestos, aquí tenemos dos vectores opuestos que tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero de un sentido opuesto. En los vectores concurrentes o angulares, son aquellos cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. A estos vectores también se les llama angulares porque forman un ángulo entre ellos. Los vectores colineales son aquellos que comparten una misma recta de acción, es decir, si ambos son paralelos a una recta o están en una misma recta. Y por último, los coplanarios, que son aquellos vectores cuyas rectas de acción están situadas en un mismo plano, es decir, si ambos son paralelos al mismo plano o están en un mismo plano. Las propiedades de los vectores son las siguientes. Son 4. El origen, el módulo, la dirección y el sentido. En el origen, o también llamado punto de aplicación, es el punto exacto sobre el que va a actuar el vector. El módulo es la longitud o el tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector debemos medir desde su origen hasta su extremo. En la dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene, mientras que el sentido es el que va a indicar hacia qué lado de la dirección se va a dirigir el vector. Bueno, ahora veremos la suma y diferencia de vectores. Bueno, aquí vamos a realizar operaciones que permiten obtener un vector único. Este vector lo vamos a llamar, propiamente dicho, vector resultante, el que tendrá el mismo efecto que todos los vectores juntos. Bueno, veamos el método gráfico. En este método gráfico consiste en ubicar los vectores uno a continuación de otro, unidos mediante cabeza y cola, y de esa forma obtener el vector resultante. Aquí tenemos el vector A y tenemos también el vector B. Si nosotros unimos la cola del vector B a la cabeza del vector A y luego trazamos un vector que parta de la cola de A hacia la cabeza de B, de esa manera estaríamos calculando la resultante. Bueno, aquí vemos un ejemplo, nos dice hallar el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Aquí vemos un cubo regular del lado 2 y vemos vectores que parten del punto medio de la cara superior hacia las esquinas, las aristas. Y nos dice calcular la resultante. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a descomponer cada vector en una componente que parte del punto medio, la cara superior, hacia la arista, y luego de esa arista hacia abajo hasta la otra arista, pasando por todo el lado.
y así por cada vector. Y podemos observar que esos vectores que parten del punto medio hacia las aristas se van a cancelar. Entonces, de esa forma vamos a tener que el vector A, B y C son las resultantes. Si nosotros las sumamos, vamos a obtener el valor de 8. Bueno, ahora la suma analítica. Bueno, conocido también como el método del paralelogramo. Este método tiene la restricción de usarse solo para sumar dos vectores. Pero, ¿qué pasaría si fueran tres? Bueno, sumamos los dos primeros y la resultante de ella la sumamos con el tercero. Bueno, este método se basa en la siguiente fórmula. Nos dice que para calcular el módulo de la resultante vamos a aplicar la raíz cuadrada de los sumandos al cuadrado más el doble producto de ambos vectores por el coseno del ángulo en el que forman. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que el vector de rojo tiene 8 metros y es de dirección de 125 grados. Y también tenemos un vector de azul que es de 5 metros con una dirección de 72 grados. Nos dice calcular la resultante en metros de ambos vectores. Bueno, lo que procedemos es hacer lo siguiente. Primero calculamos el ángulo en el que forman los dos vectores. Bueno, este es 53. Y procedemos a reemplazar los datos en el método del paralelogramo. Nos dice para calcular su módulo, aplicamos la raíz del primer vector, que viene a ser 8 al cuadrado, más el segundo vector, 5 al cuadrado, más el doble producto de 8 por 5 por el coseno 53. Este valor nos está dando raíz de 137. Respecto a la descomposición de un vector, vamos a tener que tener en cuenta una serie de coordenadas que nos van a permitir llegar a operaciones con vectores que vamos a utilizar en un futuro. Bien, acá vamos a trabajar con tres dimensiones, las coordenadas X, Y y Z. Como podemos notar, tenemos al vector A con ángulos directores, alfa, beta y gamma. Estos van a ser necesarios para llegar a calcular cada componente. Como podemos notar en la parte derecha, tenemos que A sub X viene a ser el módulo de A por el coseno de alfa. Asimismo, A sub Y viene a ser el módulo de A por el coseno de beta. Y por último, A sub Z viene a ser el módulo de A por el coseno de gamma. Estos tres componentes se van a poder poner entre paréntesis para llegar a demostrar la serie de coordenadas. Bien. Es importante que se llegue a cumplir la siguiente fórmula, que los cosenos al cuadrado de todos los ángulos directores sumen 1. De esta manera vamos a poder comprobar de que se trata de un vector con los tres ejes X, Y y Z. Bien. Ya habíamos hablado anteriormente del módulo de un vector y, bueno, en simples palabras, viene a ser la longitud del vector o el valor numérico del mismo. Acá podemos ver que teniendo en cuenta las tres dimensiones, se va a calcular de la siguiente forma. Se va a elevar al cuadrado cada componente y estos se van a llegar a sumar. Y finalmente, a todo este resultado se le saca la raíz cuadrada. Esto viene a ser el módulo del vector. Por otra parte, para el vector unitario, tenemos de que este nos va a señalar la dirección del vector. Y bueno, suele tener un módulo de 1. Acá podemos ver cómo se calcula, simplemente calculando el vector A entre su módulo. Ahora, los componentes de un vector en el plano. Vendría a ser como la descomposición de un vector, pero en esta ocasión, en vez de trabajar con 3 ejes, vamos a trabajar con 2, X y Y. Podemos notar que a la vez solo trabajamos con un ángulo, en este caso alfa. Bien, para calcular el componente A sub X,
simplemente se multiplica el módulo de A por el coseno de alfa. Y para calcular el componente A sub y, se va a multiplicar el módulo de A por el seno de alfa. Bien, ahora hablaremos sobre la multiplicación de vectores. La multiplicación de dos vectores, siendo A y B, se realiza de dos formas, como producto escalar, cuyo resultado es un número, donde A por B es igual a C, donde C pertenece a los reales. Como producto vectorial, cuyo resultado es otro vector, donde A por B es igual a C. Tenemos el producto escalar, sea A y sus componentes, que es A sub X, A sub Y, A sub Z, y B con sus componentes, que es B sub X, B sub Y y B sub Z, el producto escalar, que también es denominado producto punto o producto interno. De los dos vectores se define como A por B, siendo A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. Ahora, otra forma de expresar el producto escalar es A por B es igual al módulo del vector de A por el módulo del vector de B por coseno de teta, donde A y B son los módulos de A y B y teta es el ángulo entre ambos vectores. El producto escalar de dos vectores se da como resultado un número real. Producto vectorial, sea A con sus componentes y B con sus componentes, el producto vectorial, denominado también producto cruz, de dos vectores, se define de la siguiente manera. Tenemos el determinante del producto vectorial, donde A por B es igual a una matriz de I, J y K, donde en la primera fila ponemos a los módulos componentes del vector A y en el segundo lugar ponemos a los módulos del componente del vector B. En el siguiente ejemplo determinaremos el producto vectorial de A, 1, menos 2, 1 y B, menos 1, 3 y 1. Vemos que para el vector A, 1 es la componente X, 2 es Y 1 es Z. Ahora, para el vector B, menos 1 es la componente X, 3Y y 1 es Z. El producto vectorial será, aplicamos la fórmula de la diapositiva anterior y podemos verificar el ejemplo. Aplicaciones. Los vectores en la vida cotidiana se aplican para representar físicamente muchas situaciones o magnitudes físicas. Por ejemplo, para representar direcciones y rutas trazadas. También para calcular la velocidad de diferentes objetos en movimiento, como los trenes, los vehículos, aviones, bicicleta y entre otros medios de transporte. Y como último ejemplo tenemos a un niño que está utilizando su brazo para señalar un objeto. Aquí podemos utilizar la definición de sentido o también de dirección. Gracias.